Hola amigos televidentes, bienvenidos a este lunes 19 de diciembre a Pensamiento Crítico y vamos a hacer en el primer bloque, vamos a hacer una evaluación del año 2016 en los políticos y también una perspectiva, un análisis de las perspectivas electorales del 2017. Para aquello hemos invitado a Hernán Reyes, catedrático y analista político, a quien lo saludamos y le damos la bienvenida. Hernán, qué gusto tenerte en Pensamiento Crítico. El gusto es para mí, Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno, si bien no hemos terminado todavía el año, lunes 19 ya prácticamente todas las fichas han estado jugadas. Si tuviéramos que hacer una evaluación en lo político de este año, ¿cuál sería tu evaluación? Bueno, este año estuvo, creo yo, desde un inicio marcado por lo que significaba la cuestión económica para el país. Me parece que habían previsiones desde el 2015 de que la crisis económica iba a golpear mucho a la economía nacional y que eso obviamente iba a marcar quizá el ritmo de la política. Me parece que ahora, una vez que finaliza el 2016, yo al menos creo que más allá de lo que significó el duro golpe por el terremoto que se dio en este año, la crisis no ha tenido un efecto demarcatorio demasiado fuerte en la política. Me parece que las medidas tomadas por el gobierno han sido las adecuadas, ha logrado bajar ese nivel de expectativas negativas que me parece que había y que seguramente iba a marcar justamente el inicio del año electoral, porque desde hace unos meses ya estamos en año electoral también. Quisiera que contextualicemos el tema. El asunto de la disminución del precio del petróleo, que generó una coyuntura complicada, una crisis para algunos, una recesión para otros, ¿es un tema que solo impactó al Ecuador o es un tema que impactó a la región o a los países que dependíamos del petróleo? Al ser el petróleo todavía un producto que tiene una incidencia enorme, digamos, en el mercado energético mundial, creo que el momento en que existen estas súbitas bajas y de manera más o menos permanente en los precios del petróleo, se afecta a la economía mundial en su conjunto. No solamente quizá los que salen ganando son los países más grandes, que son fundamentalmente consumidores o que tienen algún tipo de mecanismo de control. Derivados. Claro, que tienen algún tipo de mecanismo de control sobre el mercado, es decir, Estados Unidos con sus propias reservas, por ejemplo. Pero al resto de países y sobre todo a los países exportadores que tienen economías inclusive con cierto grado de dificultad, estoy pensando en Venezuela, por ejemplo, estoy pensando en Ecuador porque por el peso que todavía tiene el petróleo en la economía ecuatoriana, definitivamente se convierte en un tema de gran magnitud. Ahora, este acuerdo de la OPEP que se genera también en el 2016, ¿da respiro para el 2017? Por supuesto, yo creo que es además una decisión de la OPEP muy oportuna, es una decisión además que viene de alguna manera a revitalizar la figura de la OPEP que no había logrado ponerse de acuerdo, si nosotros hacemos un poco de recordatorio histórico, las últimas veces para poder disminuir la producción mundial y poder causar algún efecto positivo en los precios. Ahora tú dices, este tema del económico no termina demarcando fuertemente la política ecuatoriana en el 2016 y aparentemente tampoco en el 2017, más aún cuando ya hay el acuerdo OPEP. Esto significaría que la capacidad de hacer ruido más está en las redes sociales o en determinados estratos socioeconómicos que en el gran universo electoral o lo que se conoce como el voto popular. Me parece que sí, un buen indicador, digamos, de cuál hubiera podido ser el efecto de la llamada crisis económica sobre el debate y la discusión política, creo que es precisamente la frecuencia y la intensidad con la cual se hubiera podido hablar de la crisis económica como un mecanismo precisamente de ataque a lo que se ha llamado el correísmo. Me parece que más bien ese discurso que se empezó a gestar no solamente a través de redes, sino también a través de medios de comunicación de carácter masivo, fue finalmente debilitándose, no tuvo mayor eco, y esto porque en la práctica, llamémoslo así, las actividades económicas no han sufrido merma. Por ejemplo, temas como una disminución significativa, por ejemplo, de la liquidez de los bancos para poderse traducir en créditos bancarios, no se ve. Cuando se hacen números, eso quiere decir que los bancos han tenido, de alguna manera, han logrado salvaguardar los recursos de los cuentaahorristas y de los cuentacorrentistas fundamentalmente, y que la actividad económica del país no ha sufrido merma. Me parece que tampoco, inclusive, el crédito productivo ha tenido mayores percances. Esto hace que inmediatamente los candidatos que hubieran podido tomar como caballo de batalla precisamente este tema de la crisis económica se hayan visto desprovistos, digamos, de este argumento
momento hayan tenido que apelar más bien a temas puntuales, hayan tenido que apelar a determinadas leyes, hayan tenido que apelar a determinados tópicos, como por ejemplo, qué sé yo, ley de herencia y ley de plusvalía. La ley de herencia y de plusvalía, claro, como reacción más bien a esta propuesta del gobierno de insistir en esta ley que finalmente va a tener, eso sí, un efecto, creo yo, político-electoral. Ahora, pero cuando se habla de la ley de herencia y la ley de plusvalía, hubo un punto de inflexión en el gobierno realmente en términos de aceptación y hubo mucho ruido en las calles. Hasta ese momento el gobierno, si bien había perdido ya las elecciones del 2014 en términos de gobiernos seccionales, a pesar que el gobierno dice saqué la mayoría, etcétera, etcétera, pero perdió las principales, no había tenido un encontronazo, llamemos así, en calles como cuando surge la ley de herencia, sobre todo la ley de herencia más que la ley de plusvalía. Ahí el gobierno se encuentra con un punto débil o con poner las barbas en remojo. A ver, este es un tema, yo diría, polémico. En realidad, el 2015, el efecto social que tuvo la puesta en la propuesta, digamos, de las dos leyes, la de herencia y la de plusvalía, en las calles fundamentalmente de Quito y de otras ciudades del país, creo que fue muy fuerte, o sea, indudablemente. Pero creo que ha habido algún tipo de correctivos, no solamente en los contenidos de la ley. Primero, no se coloca una ley de herencias ahora, se coloca únicamente esta ley en contra de la especulación del mercado inmobiliario, digamos, o del suelo. Y segundo, acordémonos que después de las protestas del 2015, el gobierno abrió un espacio de diálogo con la ciudadanía, con distintos sectores sociales. En ese espacio de diálogo el gobierno empezó a captar y a percibir cuáles eran los malestares que tenía la ciudadanía o sectores de la ciudadanía con respecto a estas leyes, y me parece a mí que sacó la lección al respecto. Me parece que este momento se ha vuelto a colocar la ley, me parece que es una ley importante para el país, me parece que deja desarmado inclusive muchos de los argumentos que la oposición tuvo y que los manejó, digamos, argumentos, porque en realidad fueron razones a ratos poco argumentadas, razones entre comillas, que los puso sobre el tapete el 2015. Y desde ese punto de vista me parece que hay el impacto no va a ser el mismo definitivamente, más bien temas como el ISFA, por ejemplo, ha llevado a la gente o a determinados sectores minoritarios y mayor impacto social a las calles, pero no creo que la ley de plusvalía tenga ese mismo efecto que tuvo en el 2015. Ahora, pero el hecho de que la ley, el proyecto de ley de plusvalía, porque todavía no está aprobado, se la envíe en medio de una campaña electoral, para algunos puede ser falta de timing o de prudencia político-electoral de parte del gobierno, pero ¿esto para ti demuestra una convicción ideológica del gobierno? Definitivamente sí, claro, podría haber el efecto de una falta de coherencia quizá entre un discurso quizá más conciliador, que es el que ha planteado hasta ahora el candidato de país, Lenín Moreno, y quizá que podría haber sido visto como, o podría verse por algunos sectores como una provocación por parte del gobierno al volver a colocar una ley que ya generó reacciones, fundamentalmente ahora entre sectores empresariales, ha generado reacciones entre sectores empresariales. Acordémonos que además es una ley que está acompañada de determinadas medidas en cuanto a política para el sector bancario y financiero, que implica, por ejemplo, la elevación del encaje. Entonces se han sumado los dos efectos, han salido los sectores empresariales a quejarse, han salido el sector de la banca privada a quejarse, pero yo creo que no ha tenido eco en la ciudadanía, porque en realidad creo que el gobierno ha tratado o ha sabido explicar mejor lo que son los efectos positivos de esta ley y a bajar los fantasmas que se levantaron el año 2015 en relación a esta misma propuesta de ley. Dentro de este año 2016... se ve marcado por la ausencia de ideología de parte de la oposición frente a un común denominador, es no al correísmo, hay que desmontar el correísmo, y se va y se deslindan de que de pronto el proyecto político de Alianza País va más allá de Rafael Correa. Sí, había dos elementos fundamentales, creo yo, que se preveía para el discurso de los candidatos opositores. El uno era precisamente el tema de la crisis económica, que ya hablamos al respecto. Y el segundo, que también se les ha venido cayendo, digamos, el escaparate, ha sido precisamente el tema de desmontaje de lo que ellos han llamado un excesivo estatismo, una enorme y descomunal estructura
de regulación y de control de una serie de actividades económicas y de otro tipo en el país. Me parece que también se ha debilitado este segundo argumento y me parece que más bien ahora los candidatos han optado por bajar el tono de su anticorreísmo, un anticorreísmo galopante que parecía que se iba a instalar definitivamente en el escenario político. Con esto, Carlos, yo no te quiero decir que yo prevea una campaña política tranquila, una campaña política menos aún cordial o amistosa entre los candidatos. Me parece que va a haber, y hay señales lamentables, de que va a haber guerra sucia, de que va a haber malas mañas puestas en la campaña política. Sin embargo, de lo cual, desde el punto de vista estrictamente argumental o estrictamente ideológico, se les cae a los candidatos opositores esta suerte de visceralidad o de generación o de gestación de odio contra el correísmo. ¿Qué es lo que han hecho entonces? Hay dos tipos de respuestas que he visto. Una, han sido bastante puntuales y han tratado de colocar temas menores para poder difundir entre distintos sectores sus ideas. Y segundo, a mí me parece que han también, como hay una pelea bastante fuerte por quien está en el segundo lugar, que es una cuestión bastante inédita, y también por ganar el voto de los indecisos, que es otro fenómeno de carácter electoral por su magnitud inédito y nuevo. En esta época, en relación a años anteriores. Estos candidatos me parece que lo que han hecho es ubicar de alguna manera una lucha entre ellos, tratar de diferenciarse, y es bastante complicado porque ellos mismos generaron esta dicotomía entre oposición y correísmo. Ellos inicialmente se presentaron como anticorreístas todos y luego que han generado ese discurso de oposición radical al modelo de gobierno, les cuesta mucho diferenciarse entre ellos. Me pongo a pensar, por ejemplo, en este intercambio de mensajes y de misivas de seguidores, tanto de Guillermo Lasso como de Cynthia Viteri. En un caso, el seguidor de Guillermo Lasso pidiendo a la candidata Viteri que dimita y que renuncie para que no sea una candidata chimbadora, y respondiendo a algún adherente a la candidatura de Cynthia Viteri, indicando que más bien Guillermo Lasso es el que no quiere. Es decir, este tipo de luchas o de debates, discusiones intestinas entre la oposición, creo que les va a afectar definitivamente. Creo que hay un nivel muchísimo menor de crecimiento de esas candidaturas. Creo que tampoco logran a estas alturas del partido convencer mucho a esa enorme masa de indecisos, porque no logran vender un mensaje claro de qué mismo quieren hacer. Están topando temas puntuales como por ejemplo el empleo, pero cuando existen sectores críticos de parte de algunos del gobierno y otros simplemente analistas que mencionan que es inviable, por ejemplo, la creación de tal cantidad de empleos como uno y otro candidato están planteando. Esos candidatos no tienen respuestas y siguen con la misma cantaleta. Entonces sí me parece que hay una cierta pobreza en carácter argumental y de carácter ideológico de parte de estas candidaturas. ¿Frente a qué estamos? Y con esto terminamos, Hernán. ¿Frente a qué estamos entonces? Frente a una estrategia cuya lucha lleva es apoderarse de la Asamblea para quien tenga mayoría en la Asamblea trate de cogobernar desde el Legislativo? Bueno, esa era la intención explícita, inclusive, que varias de las candidaturas de oposición han mantenido. Ahora, me parece que tampoco hay, por la lista, por los nombres, por los personajes que aparecen en las listas para candidatos a asambleístas, yo creo que tampoco va a haber ese vuelco radical que se pensaba que iba a haber, prácticamente obteniendo mayoría y mayorías absolutas, ya prácticamente repartiéndose la asamblea entre los partidos de oposición. A mí me parece que va a estar una lucha bastante reñida. Yo no veo que haya figuras descollantes entre los candidatos a asambleístas de los partidos de oposición. Me parece que son mucho más conocidos y me parece inclusive que la campaña de los candidatos asambleístas por el Movimiento País es una campaña bastante más meditada. Cuando uno compara, por ejemplo, inclusive programas de gobierno, tienen mucho más de dónde anclarse para poderse dirigir a su electorado, porque ciertamente los programas de gobierno de las candidaturas de oposición, salvo quizá el programa de gobierno de Paco Moncayo, los dos candidatos, o la candidata y el candidato de centro derecha, tienen bastante poco que ofrecer, sino ideas generales. Como conclusión, ¿el gobierno mantiene su hegemonía o se debilita y la oposición crece? Yo creo que va a haber una lucha más cerrada esta vez, y yo creo que de todas formas el Movimiento de País va a sacar mayoría en la Asamblea, va a tener el mayor número de asambleístas, y creo que de todas formas lo que habrá que ver en los próximos días, cuando empiece a partir del 3 de enero propiamente la campaña electoral, será ver si es que hay un vuelco significativo y tienen estos partidos la capacidad de colocar mensajes centrales que no sean los que ya hemos oído, para poderse hacer ver, visibilizar y para poder convencer a esos indecisos que todavía no saben. Lo que sí
claro es que va a estar marcada la campaña, el proceso electoral por una campaña sucia. Yo creo que sí, y las redes sociales lamentablemente serán el espacio privilegiado para eso. Así es. Hernán Reyes, muchas gracias por estar con nosotros.